Bienvenidos al cuarto encuentro que Armonía, Psicología y Bienestar Integral ha desarrollado para todos ustedes participantes de esta charla. Armonía es un espacio de bienestar físico y mental con terapias y actividades complementarias. Nos basamos en el desarrollo de la psicoterapia, que es el acompañamiento psicológico, ya sea individual o grupal, a su vez talleres, y nos enfocamos también en el área de nutrición y yoga, porque tenemos muy claro que promover el equilibrio entre cuerpo y mente desarrollará la salud integral del ser humano. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a participar junto con una colega a quien estimo bastante, es Rosa, y vamos a brindarles la charla sobre habilidades socioemocionales y orientación vocacional de los adolescentes en tiempos de pandemia. Nos han pedido mucho en Armonía hablar sobre el tema tanto de habilidades socioemocionales como de orientación vocacional. Y con Rosa nos permitimos hacer una rica, un rico amalgamo de estos dos temas que verán va a ser muy enriquecedor. En este equipo se encuentra Rosa Weirauch Piscoya, psicoterapeuta colegiada con amplia experiencia educacional y clínica, tiene una maestría en la Universidad Ricardo Palma sobre dificultades de aprendizaje. A su vez, es psicoterapeuta cognitivo-conductual del Instituto Peruano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual y tiene una amplia experiencia en psicología infantil, psicopedagogía, disciplina positiva y convivencia escolar. Asimismo, me presento, soy Rocío Martans Fuerman, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta también por la Universidad Ricardo Palma. Tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. A su vez, soy psicoterapeuta en el enfoque cognitivo-conductual. Soy miembro internacional de la APA. Vamos a dar inicio a esta charla sobre habilidades socioemocionales y orientación vocacional. Y vamos a presentarle cómo estos dos puntos son tan importantes y cómo generan un gran desarrollo en la evolución del adolescente. Pero no podemos tocar el tema de orientación vocacional sin contextualizar qué realmente es la adolescencia. Todos hemos pasado por esa etapa, pero realmente qué es, y hoy por hoy, porque es lo mismo a lo que nosotros vivimos hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. La adolescencia, como todos sabemos, es un cambio lento y tumultuoso, y esto lo dice Moragas en lo que se refiere a los deseos y aspiraciones. Es una etapa de un gran desarrollo. Juan Gallego también nos menciona que es una etapa de un gran desarrollo biológico, social, emocional y cognitivo. Es importante tomar en cuenta estos 4 cambios, porque es una etapa donde se termina de consolidar además la personalidad, aproximadamente entre 18 y 20 años. Entonces, dado que es un cambio tumultuoso, ¿no? Lento también, ¿no? Que se va desarrollando poco a poco, tiene grandes variaciones. En el deseo de los conocimientos concretos, los adolescentes tienen muchas aspiraciones, muchos deseos, y están siempre en una movilización constante. Tienen estos deseos de conocimientos concretos, muy rápidos, de saber muchas cosas, pero de manera muy concreta. La aceptación social, y en ese punto me voy a detener un poquito porque en esta etapa la figura más importante debería ser los padres, y realmente es importante, pero bajo la percepción y la dinámica social en el que se están desarrollando los adolescentes, es su par la figura que ellos perciben como la más importante y además la que más necesitan a manera social. También es importante mencionar que ellos desean poseer un cuerpo agradable, justamente por esta interpretación social que le dan a las relaciones.
Los bienes materiales también es un punto que ellos consideran tremendamente importante. El dinero, porque justamente estos puntos van a llevarlos a adquirir lo que ellos desean, a acercarlo a estas aspiraciones que tienen. Después, evidentemente, algo que todos hemos pasado, el deseo sexual, ¿no? El interés por el sexo opuesto, hay que ser sinceros, por gente del mismo sexo también, ¿no? Hoy por hoy se ve más. Los sueños imposibles, las aspiraciones desmedidas, muchas veces terminamos escuchando a nuestros hijos pidiéndonos a veces cosas que, wow, ¿y de dónde saco la plata para esto? Oh, quisiera hacer este viaje. Tal vez, ¿por qué? Porque lo han escuchado de algún compañero, de alguna amiga, ¿no? O lo han visto en las redes sociales, en el internet, que ahora, bueno, pues es parte de la vida de ellos con tanta fuerza. De repente, Rosita, ¿nos puedes comentar un poco acerca de cómo se Sí, va desarrollando la orientación vocacional en esto de las aspiraciones? justamente, Rocío, ¿no? Justo lo que has comentado, la adolescencia es una etapa de crisis, por eso se llama adolescencia, porque viene de la palabra adolecer, ¿no? Donde ellos están en este conflicto interno entre ellos mismos, una ruleta de emociones, ¿no? Donde se va conjugando lo social, lo emocional, lo psicológico, ¿no? Donde están logrando su propia identidad, pero justamente en este conflicto de crear su propia identidad, fortalecer su autoestima, también hay una gran preocupación sobre lo que les depara el futuro. ¿Qué van a hacer? Y en eso está su elección profesional, que es algo que vamos a desarrollar después. Gracias, Rosa. Bueno, recordemos que el adolescente, al igual que el niño, está aún en formación, no ha terminado su desarrollo como tal. Está todavía elaborando todos los componentes mentales, emocionales, conductuales, orgánicos en general, para poder enquistar la personalidad, que es la punta del iceberg, es lo que nosotros vemos, la conducta es lo que nosotros vemos, pero están los pensamientos, que no lo vemos hasta que no los expresan, las emociones, que no las vemos hasta que no justamente la expresan de distintas formas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otros aspectos a considerar por el especial impacto que generan en esta etapa son estos 4 puntos importantes. La autoestima, el dominio de sí mismo, la autoridad, que muchas veces llegan a consulta, ¿verdad, Rosita? Los padres diciendo de qué forma puedo aplicar una disciplina positiva, una autoridad con confianza, y bueno, lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? La confianza, que es tremendamente importante desarrollarla, ya sea de ida y vuelta. Nos vamos a centrar ahora en en el punto de las habilidades socioemocionales. Para esto, definitivamente tenemos que empezar a hablar de la autoestima, que además son un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos que tiene nuestro cuerpo y además sobre el carácter, que es distinto el carácter al temperamento, pero en otro encuentro hablaremos de eso, probablemente también con Rosita, ¿verdad? Sí, es importante aquí lo que tú dices, ¿no? La autoestima juega un rol muy importante en toda la vida del adolescente, ¿no? Y de repente aquí los padres tienen un gran trabajo que hacer, ¿no? De apoyar a los hijos, de gestionar sus ideas, de gestionar sus pensamientos, su creatividad para poder generar una autoestima positiva. Sí, súper importante. Luego algo que es tan complicado en los adolescentes y que también nos llegan muchas preguntas de los padres y de los cuidadores, que también es importante tomar en cuenta las nanas, las abuelas, los tíos, las tías, que también son parte del cuidado y de la protección de los niños y de los adolescentes. No nos olvidemos que la adolescencia, recordemos, además de ser una etapa que aún está en formación, también es una etapa de cambios hormonales. Y eso, nos guste o no nos guste, remesen hasta
la actitud en ellos mismos y cómo se dominan, cómo se regulan, cómo gestionan sus emociones. Inclusive hoy por hoy, hasta en los adultos, recibimos desde conferencias, charlas, espacios terapéuticos de cómo gestionar los adultos las emociones, mucho más aún los adolescentes, porque justamente, como decía Rosa, adolecen. En esta etapa importa mucho el juicio crítico, ¿no? Cuán juiciosos somos para actuar. Entonces, el dominio es básicamente la educación de la voluntad. ¿Cuánto podemos regular? ¿Cuánto podemos controlar este impulso para hacer cualquier tipo de cosa? Cualquier tipo, el autodominio que nos permite visionar cuál va a ser nuestra conducta. Eso es algo que también está en formación. Sí, Rosita, dime. Aquí es importante enseñarles a los chicos, a nuestros hijos desde pequeños, ¿no? Lo que decíamos, un vocabulario emocional, aprender a verbalizar las emociones de tal manera que no quedan reprimidas, y eso también enseñarles a ellos que las emociones tienen intensidades, ¿no? Y no es lo malo las emociones, sino lo malo es cuando no sabemos regular, controlar este dominio que tú dices de las emociones, ¿no? A veces en los adultos, cuando estamos ya grandes, sobre todo en el aspecto laboral, como que es medio mal visto, ¿no? Que uno se muestre molesto. Y desafortunadamente eso es un mito, eso es algo que no está bien, no está bien pensado, porque uno puede mostrarse molesto. El punto es de qué forma lo expresas y bajo qué intensidad. Entonces, si nosotros desde niños hacemos que no haya explosiones de Hiroshima en tu casa, en tu ambiente, sino que todo se va regulando a manera de, además de ver, ¿no? Un problema no tiene que ser ni poco tratado, ni tratado desmesuradamente, ¿no? Con sobreprotección, y esto lo vamos a hablar más adelante. Luego la autoridad, lo que les decía en un inicio, ¿no? Los padres nos vienen y nos dicen, ¿de qué forma puedo ejercer una autoridad eficaz? Bueno, la autoridad siempre va a ser necesaria porque es la zona de confort donde entran los chicos, los niños y los adolescentes. Nosotras trabajamos también en colegios y sabemos desde un aspecto muy directo, conversando con ellos, que ellos muchas veces se quejan, a veces cuando los padres no los miran. Se quejan cuando los miran mucho y cuando no los miran. Entonces, ¿dónde encontramos ese equilibrio en la autoridad? Porque es tremendamente necesaria. Les brindará madurez, protección, seguridad y confort. Es importante llegar al punto de equilibrio, no llegar a la rigidez o llegar a la permisibilidad. Hace un momento conversábamos que a veces los padres tomamos el rol de uno rígido y el otro permisivo para dar esa contraparte. Pues ni uno tiene que ser rígido ni el otro permisivo porque esa no es la contraparte. La contraparte es, de todo ese proceso, es que los dos padres lleguen a un punto de equilibrio donde se complementen las ideas. Por ejemplo, si quieres salir a una fiesta, el chico, bueno, ahora no es tiempo de eso, pero esto va a terminar. Si quieres salir a una fiesta, a veces la mamá le da permiso y el papá no, o viceversa. Entonces pónganse de acuerdo, porque justamente ese punto les quita autoridad y los confunde. Y al confundirse puede haber mucho desarraigo del respeto. Y esto los lleva a quererse poner en la posición que más les convenga. Justamente, ¿no? Cuando los chicos son más pequeños y hacen rabietas, pataletas, el problema es ese, la ambigüedad que hay entre los padres, ¿no? Un padre que dice no y una madre que a todo dice sí, ¿no? Entonces, esa ambigüedad entre los padres queda un vacío que los chicos hábilmente suelen usarlos para su provecho y pueden volverse manipuladores, ¿no? Así es. Entonces, aquí hay que tener, como tú dices, un equilibrio y ambos padres dar siempre el mismo mensaje. Y cualquier desacuerdo que hay entre los padres, lo hablan entre los dos. Pero si un padre dio un mensaje a un hijo, el otro padre no lo debe de desautorizar. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
El punto de la confianza es un punto que además hasta tiene que ver con la empatía. Como adultos debemos ayudar a los adolescentes a confiar y a confiar de manera medida. Los adolescentes tienden a ser muy confiados. Es por eso que los padres tenemos que estar atrás un poquito, sobre todo los que tienen redes sociales, en poder filtrar coherentemente con quienes conversan y con quienes no. Lo óptimo sería que básicamente conversen con los chicos del colegio, los familiares o los primos, ¿no? Los amigos de repente del barrio, de toda la vida. Pero nos guste o no, desafortunadamente hay salas de chats y redes sociales que no necesariamente le suman a nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, tenemos sí que supervisar, pero a manera de confianza. Pero ustedes me podrán decir, ¿pero cómo que supervisar a manera de confianza? Ok, para que el chico haga lo que nosotros creemos que es lo correcto, sobre todo en este tema tan complicado de las redes sociales, definitivamente nosotros somos una guía, ¿no? Primero, nosotros tenemos que tener claro qué colgamos como padres en las redes sociales. Segundo, también que nuestros hijos estén, si es que ya tienen una mayoría de edad, en nuestras redes sociales para poder supervisar, ¿no? Entonces, el adolescente no tiene una persona en quien confiar, si el adolescente no tiene una persona en quien confiar, desafortunadamente puede confiar en la persona equivocada. Y los adolescentes tienden a no confiar cuando ha habido mucha rigidez y justamente mucha permisibilidad. Y entra en conflicto estas dos dinámicas que realmente son bien opuestas. Aquí, El rol, sí, te decía que el rol de madres y padres de los adolescentes es un punto que siempre nos han preguntado y justamente Rosita va a empezar con eso. sí, justamente, ¿no? Lo que tú decías, ese equilibrio, ¿no? Y aquí hablamos sobre la atención. Los padres deben de estar muy atentos, estar atentos a sus hijos, atender a las necesidades que tienen. Y cuando hablamos de necesidades, no solamente vamos a hablar de las necesidades físicas, sino también de las necesidades emocionales, ¿no? Poder identificar qué emociones tiene su hijo, sobre todo en este estado, ¿no? En la situación donde hay una gran incertidumbre y tener en cuenta, ¿no? Que las emociones, tanto positivas como las emociones negativas, nos quieren decir algo y por eso el adolescente está de esa manera. Entonces, lo importante, después de identificar estas emociones, lo que los padres deben de hacer es procesarlas, aceptarlas, procesarlas, ¿no? Y como familia, darle la contención al adolescente, ¿no? Y justamente en este sentido, la contención tiene que ver total y profundamente con la guía. ¿Cómo orientamos al chico a que vaya por el camino más asertivo? Pero a veces nos vamos a equivocar o ellos se van a equivocar, porque ojo, esto es un trabajo mutuo. No solamente el adolescente tiene la responsabilidad y la obligación de desarrollar de manera oportuna, de manera lógica, juiciosa, integral, vamos a decirlo, sino también nosotros como padres vamos a ir desarrollando y adaptándonos a situaciones pues que tal vez nosotros no vivimos. Entonces, nos vamos a equivocar, tanto él como nosotros. Y ese es el punto importante en esto. ¿Cómo corregimos? ¿Cómo generamos consecuencias asertivas, efectivas, para que ellos tomen esto como un aprendizaje? Y este es el punto donde el círculo se cierra coherente y positivamente. El aprendizaje, ya sea que nos caigamos, que nos tropecemos con una piedra en el camino, o ellos, que es donde más nos va a doler, inclusive como padres, el punto es que aprendamos. No podemos caernos dos veces en la misma piedra, ni tampoco que ellos, pero ojo, nos vamos a caer. Ellos se van a caer. Y es necesario a veces que se caigan. A consulta nos llegan muchos padres que terminan siendo muy sobreprotectores. Conversábamos también con Rosa sobre lo que han determinado un psicólogo en Estados Unidos como los padres helicópteros. En una charla anterior, Rosa habló de eso y
Bueno, ¿qué son los padres helicóptero? Son los padres que sobrevuelan pues la vida integral de sus hijos. Y si bien es cierto, eso no está mal, pero de una manera invasiva. Entonces, eso no permite que los chicos puedan desarrollar, puedan hacer inclusive sinapsis neuronales para hacer la toma de decisiones, resolución de conflictos, solución de problemas, desde muy cotidianos hasta grandes, que los van a ayudar además a crecer como personas. Es sumamente importante que tengamos claro estos puntos. La adolescencia es un proceso de adaptación mutua y es primordial ya aceptar el cambio que dan ellos. A mí me hace recordar mucho esta anécdota donde una madre se iba a comprar ropa con su hija y la chica, la adolescente, quería comprarse ropa que la madre, si bien es cierto, no una ropa chiquita ni que mostrara, ¿no? Pero una ropa de colores o de estilos y modelos, pues que la madre nunca había usado, ¿no? Y me decía, Rocío, no sabes cómo me costaba aceptar esto, pero al final tuve que morderme la lengua y aceptar que a ella le gustaba, pues, el negro, a mí no me gusta el negro, que quería ponerse tal blusa y a mí no me gusta eso, pero es su cuerpo, son sus intereses, son sus gustos y ella se siente bien y va, no solamente va a valorar la confianza y la aceptación, sino también la va a enriquecer a ella como madre y a ella como hija. Entonces, otro punto también importante, la sobreprotección, ¿no? Por un lado la sobreprotección o la permisibilidad y por otro lado la rigidez. Creo que ya lo hemos visto varios puntos hace un momento que no lleva a nada y mucho más lleva al conflicto. Además la rigidez, si caen en eso, porque todos estamos expuestos tal vez a caer en algún momento en alguna parte de la rigidez, en poder tratar de negociar. En la medida que nosotros negociamos como padres con nuestros hijos, ellos van a estar mucho eh, más adaptados a que posteriormente en su vida adulta, universitaria, como padres también, tengan esta flexibilidad de negociar y no van a ser rígidos también, porque no van a copiar conductas por imitación o porque, bueno, les tocó vivir. Los padres también deben asumir el control y marcarán los límites de una manera muy puntual, muy específica y de manera muy afectiva, pero precisa. Porque ellos también deben de expresar sus opiniones de manera espontánea, de manera coloquial, no necesariamente porque les preguntes. Ahora, los padres a veces cometemos el error de hacer preguntas muy abiertas cuando ellos son muy concretos, ¿no? No se olviden que el pensamiento crítico, si bien es cierto, se va desarrollando desde la niñez, es a partir de los estímulos que haya recibido el adolescente que se va a poder desarrollar especificando lo que le pasa, hablado, habiendo tocado sus emociones si es necesario, ¿no? ¿Cómo yo expreso lo que dijo Rosa hace un rato? ¿Cómo expreso mis emociones con el vocabulario adecuado? Y por otro lado, dejar las cosas claras. Ni mucho rollo que los abrume, ni indicaciones al aire que no puedan chaparlos, ¿no? Entonces, habemos adultos, sí, lo digo a manera general, que hablan de una manera muy sutil y que a veces ni sus hijos los entienden, porque lanzan las cosas al aire, entonces ¿cómo? Los chicos no lo van a entender, a veces inclusive otras personas adultas no lo entienden. Entonces, dejar las cosas claras de manera concreta, inclusive con modelos de vida, le va a dar mucho más claridad para que ellos se desarrollen y se expresen con mayor soltura y seguridad. Ay, Rocío, muy interesante el preámbulo que has hecho para poder ahora complementar con la orientación vocacional, porque nos has escrito claramente cuáles son los pasos, ¿no? Y cómo se sienten los adolescentes, ¿no? Y ahora, en el momento actual en el que estamos, a muchos padres, a muchos psicólogos, a muchos maestros, ¿no? Y a muchos adolescentes, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué les preocupa a los adolescentes ahora en tiempos de pandemia, ¿no?
Entonces, aquí nosotros podemos tener en claro que no por el hecho de que sean adolescentes, de que todavía son inmaduros, de que están en ese proceso de cambio, en ese proceso de construcción de su identidad, no les preocupe o no sean conscientes de la situación actual y global en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahora a los adolescentes lo que les preocupa es cómo es la vida, cómo será su vida, ¿no? Social, y tienen miedo de que esta vida social no sea la misma, ¿no? Porque de pronto, este año, un día de marzo, un día X de marzo, todos nos despertamos con un enemigo común externo, por decirlo, llamado coronavirus, donde nuestra vida en un abrir y en un cerrar de ojos cambió totalmente. Los hábitos que teníamos, las rutinas que teníamos, los horarios que teníamos, la asistencia al colegio, mi recreo, mis compañeros, la universidad, mis parciales, las reuniones con mis amigos, la reunión en las cafeterías, mi trabajo, pues todo se vio paralizado, todo ha cambiado, ¿no? Entonces, hemos tenido que buscar nuevas formas, ¿no? Para mostrar nuestros afectos, para mostrar nuestras comunicaciones. Entonces, hoy día, los adolescentes se preguntan y tienen miedo, ¿será podamos otra vez tener la misma vida social de antes, conectarnos y comunicarnos sin mascarillas, sin distanciamiento social, sin miedo a contagiarnos del coronavirus y sin miedo de contagiar a nuestros padres o a nuestros abuelos? Entonces, esta situación obligatoria de aislamiento de casi ya 10 meses está creando mucha incertidumbre, mucha vulnerabilidad, irritabilidad, un cóctel de emociones en el cual el adolescente se siente solo y en el cual el adolescente tiene mucho miedo hacia lo que va a ser su futuro. Hay una gran incertidumbre de lo que va a poder venir, ¿no? Entonces, aquí es importante también que nosotros como padres empecemos lo que dijimos antes, empezar a guiar, atender esas emociones, empezar a contener, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, nosotros aquí debemos darle y transmitirle mensajes a nuestros hijos, mensajes realistas, pero que no sean dramáticos, que no sean catastróficos, ¿no? Porque de alguna u otra manera nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros hijos de que con coronavirus y sin coronavirus la vida continúa y la vida ha continuado. Y es por eso la gran capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Entonces, la orientación vocacional es una herramienta fundamental para todos aquellos estudiantes que no solo están egresando, Rocío, este año, ¿no? En el 2020, sino para todos los que salieron en el 2019, ¿no? Y que de repente se proyectaron a un 2020 y de pronto este 2020 quedó paralizado, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros debemos seguir trabajando con nuestros hijos, adaptarnos con ellos a todos los cambios que ha habido, ¿no? Entender, como lo hemos venido diciendo, que ya de por sí la adolescencia es una época de crisis y a esta crisis le juntamos la pandemia. Por lo tanto, los padres debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Darles esa contención emocional y tener en cuenta, como lo acabo de decir, que la vida ha seguido, ¿no? Y es aquí donde la tecnología ha cobrado una parte muy importante, ¿no? Entonces, tener en cuenta que gracias a la tecnología, a las plataformas virtuales, pues los chicos han podido continuar con su colegio, los alumnos que estaban en universidades han podido continuar en las universidades. Las personas que estaban trabajando de alguna manera han podido continuar a través de un teletrabajo. Sin embargo, también hay que considerar que esta pandemia no solamente ha afectado la parte emocional, sino también la parte social y económica.
Y es aquí donde la orientación vocacional también cumple un rol importante, porque muchas familias, ¿no?, donde ambos padres trabajaban, de repente han sido golpeados económicamente y donde de repente ahora solamente es uno de los padres el que ha conservado su trabajo. Y de repente la situación económica de la familia también se ha visto vulnerada. Y también ahora los padres tienen que enfrentar una situación muy difícil, una situación muy crítica, ¿no? Si yo tenía un hijo que ya estaba en la universidad y un hijo que salía y que ahora ingresaba a la universidad, pues de repente ahora yo tengo que tomar decisiones, ¿no? Y aquí el proceso de orientación vocacional los puede ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces tengo que escoger cuál hijo de repente va a la universidad y cuál hijo de repente todavía espera, ¿no? Y de repente lo pongo a estudiar otras cosas o de repente va a una carrera técnica. O si mi hijo estaba en un colegio privado, de repente lo he tenido que cambiar a un colegio estatal, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos nos estamos ajustando, estamos renovándonos, ¿no? Para poder adaptarnos y continuar en nuestra nueva vida. Porque como dijimos, la vida no se ha detenido, no se En detiene. este caso, Rosita, permíteme, ¿Sí? miren qué importante es tomar en cuenta lo que les está pasando a estos chicos, ¿no? Por un lado están los chicos que han tenido que emigrar a colegios, ya sea más económicos o estatales, y probablemente perder, no creo Sí. que todo haya sido pérdida, ¿no? Pero, digamos, alejarse de su colegio que probablemente hayan estado toda su vida, inclusive hasta desde inicial, por esta situación. Y por otro lado, los amigos que también dejarán de ver a sus compañeros cuando volvamos a la presencialidad. Entonces, definitivamente ha habido un impacto socioemocional tan grande que esa es la razón por la cual nos estábamos convencidas, decidimos unir estos dos temas, ¿no? Las habilidades socioemocionales y la orientación vocacional, porque, como habrán podido apreciar, están bastante ligadas. Así es, ¿no? Entonces, ahora los padres, los adolescentes tienen muchas dudas, ¿no? Sobre cuál va a ser el futuro, pero el futuro continúa, ¿no? Y esta crisis, ¿no? Siempre provoca un cambio. Las crisis siempre son oportunidades, son cambios, ¿no? Y esta crisis también lo que ha provocado es lo que le llamamos la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde ahora hay una apertura a una nueva visión, a nuevas carreras. Entonces, la orientación y el objetivo de la orientación vocacional es ayudar a conducir al adolescente a través de una batería de pruebas, a través de una guía, a lo más importante que es al autoconocimiento. Que el adolescente pueda llegar a conocerse, ¿no? A saber cómo es él, qué le gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes, a conocer inclusive rasgos de su personalidad, y eso lo va a ayudar primero a comprenderse el mismo, a saber de repente por qué contestaba de tal manera, por qué veía las cosas de tal manera, ¿no? Y esto es algo muy importante. Entonces nosotros tenemos que ver la orientación vocacional como un proceso, ¿no? En el cual a través del autoconocimiento, a través de la información, a través de las pruebas que nosotros vamos a aplicar, poder escoger primero el área donde él encaja mejor, el área donde de acuerdo al resultado de su perfil podemos hacer el match perfecto, ¿no? Con todos estos resultados de toda esta información y poder elegir primero el área que va más acorde a él y de esa área las posibles carreras que de repente irían con él. De esta manera, ¿qué es lo que tratamos? Que el adolescente no solamente escoja una carrera por la presión de la familia, ¿no? Porque este es un error que se comete mucho, ¿no? A veces los padres dicen, ah, mira, hay que seguir la tradición familiar. Tu abuelo fue médico, tu padre es médico y por lo tanto a ti también te toca ser médico. Entonces,
de frente la familia ya lo sentenció, ya le dijo qué carrera tenía que seguir y no le dieron ninguna oportunidad al adolescente de poder elegir, ¿no? Y si nosotros consideramos de repente los rasgos de personalidad de ese adolescente, pues es un adolescente que de repente tiene poca tolerancia al estrés, ¿no? Es un adolescente que no sabe poder tomar decisiones rápidas ante situaciones de crisis. Entonces, ¿cómo yo le puedo pedir a ese adolescente con esas características que sea médico cuando va a tener que afrontar muchas situaciones de emergencia? Entonces, aquí la elección profesional tiene que ser guiada, se tiene que ver como un proceso, un trabajo multidisciplinario, ¿no? Donde los padres no pueden, ¿no? Sentenciar o obligar al hijo a que siga, entre comillas, una tradición familiar. Sino, como hablamos antes, los padres pueden aconsejar, pueden colaborar, deben de ayudar a este proceso, a este logro de su identidad. Y en esta crisis, donde la tecnología ha cobrado una parte tan importante, porque gracias a ella el mundo ha podido continuar, los estudiantes han podido continuar a través de las plataformas virtuales, el trabajo también ha podido continuar a través de todas las reuniones, de toda la tecnología digital. También ahora hablamos de carreras del futuro, porque esta situación, Rocío, nos ha abierto un nuevo mundo, ¿no? Algo que no estábamos esperados. Nunca nadie se imaginó que por un año ningún estudiante iba a ir al colegio, ningún estudiante iba a pisar a una universidad, ¿no? Pero si no existiera la tecnología, la virtualidad, pues el mundo sí se hubiese paralizado, pero no ha sido así. Entonces, nosotros ahora tenemos que proyectarnos hacia el futuro, proyectarnos a que de repente, como hace muchos años, hubo también la peste bubónica, la peste negra, ¿no? Ahora tenemos el coronavirus, pues no podemos decir que nunca más va a haber una pandemia. Sin ir muy Entonces lejos, ¿te tenemos, acuerdas cuando hubo el cólera? así es. Entonces tenemos que prepararnos para lo que va a venir. Y es así que ahora las carreras que más auge tienen, ¿no? Y que son carreras del futuro y que van a tener mucha necesidad, son lo que tiene que ver con ingeniería del software, con seguridad informática. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos crear más plataformas. Y no solamente crear más plataformas, sino darles mantenimiento, personas que sepan cómo desarrollarlas, que sepan cómo guiarlas, cómo mantenerlas, ¿no? Y otro aspecto muy importante que es la seguridad, bioseguridad. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en una era digital, vivimos en una era online, por decirlo de alguna manera, donde de repente todos, ¿no? O muchos de nosotros, inclusive pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos nuestros servicios a través de nuestro celular, ¿no? Sin necesidad de ir a un banco porque ahorramos tiempo, porque pensamos que es más seguro, pero también como esto trae el aspecto favorable, también lamentablemente tiene otro lado que es un aspecto desfavorable, que de repente son los fraudes, ¿no? Y ahora escuchamos de muchos robos que se dan y se han dado justamente en esta situación por robos cibernéticos. Entonces también necesitamos personas que tengan que ver con la ciberseguridad para que ellos puedan protegernos de fraudes, no solamente a personas, sino también a empresas. Entonces, todas aquellas carreras que tienen que ver con la tecnología son carreras del futuro. Pero como dijimos antes, esta situación también ha golpeado económicamente. Por eso ahora los padres no solamente debemos de pensar que la única opción para que nuestros hijos puedan desarrollarse felizmente y puedan ser independientes y autónomos y tener una calidad de vida, el único recurso, el único medio es la universidad. También existen las carreras técnicas, tenemos muchos institutos muy buenos, ¿no? Que salen con un certificado al Banco de la Nación que les permite ahorrar tiempo, porque a diferencia de una carrera universitaria que es 5, 6 o 9 años, las carreras técnicas tienen una duración de 3 años y son mucho más económicas, ¿no? Y dentro de ellas, los que han sido abanderados en esta época
pues han sido los enfermeros, enfermeras, ¿no? Los tecnólogos médicos, y son carreras técnicas, ¿no? Y que ahora están bastante bien pagadas y muy buscadas, ¿no? Entonces, las carreras Inclusive estas técnicas, carreras, Rosita, sí, pueden migrar a las universidades, ¿no? así es. Y convalidar cursos para que el tiempo de estudio se acorte muchísimo. Entonces, no Así es. solamente sales con el conocimiento técnico, que es sumamente importante, sino también con todo este bagaje universitario superior que también las va a complementar y a como a cerrar el círculo para que a partir de eso logren los objetivos trazados desde un inicio. Así es, ¿no? Tenemos las dos opciones. Padres que definitivamente por el momento no pueden pagar dos universidades y de repente pueden ir avanzando con un hijo que ya estaba en la universidad y con el otro una carrera técnica, y de aquí a los 3 años que termine la carrera técnica poder convalidar, como tú dices, ¿no? Y terminar con un título universitario, o bien solamente quedarse con la carrera técnica, que igual es una profesión que permite, ¿no? Lograr una autonomía, una independencia y afrontar el mundo, ¿no? La siguiente. Aquí hay algunos tips, ¿no? Que me gustaría compartir, porque generalmente al momento de escoger los chicos su elección vocacional, a veces incurren en muchos errores, ¿no? Y uno de los errores es justamente la falta de autoconocimiento. Por eso aquí uno de los tips es lo primero, para empezar a pensar cuál va a ser tu carrera, qué es lo que esperas, qué es lo que quisieras para el futuro. Tiene que ser primero analizar tus propios intereses y tus propias aptitudes, ¿no? Empezar a preguntarte tú mismo desde pequeño, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus intereses? ¿No? Y aquí los padres cobran un papel preponderante, ¿no? El segundo es de repente, de acuerdo a la carrera que a mí me guste, ¿no? Buscar un profesional que me pueda contar. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque dentro de todas las carreras, también los adolescentes tienen que conocer que las carreras tienen varias áreas, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero estudiar derecho, hay derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, y eso nos va a ayudar a ver. De repente a mí me gusta el derecho, pero no el derecho civil, pero sí de repente el penal. Entonces, saber que la carrera tiene muchas áreas, ¿no? Investigar también el mercado laboral, y esto es verme en el futuro, ¿no? Cuando yo termine, ¿dónde me veo trabajando? ¿Cómo me veo trabajando? Y averiguar todo lo que podamos acerca de las carreras, ¿no? Esos son los 4 tips que son muy importantes, que debemos tenerlos en cuenta. Vamos un poco finalizando el contexto de la charla. Vamos a entrar a mencionar las conclusiones. La adolescencia está muy claro que es una etapa dinámica, justamente debido a las distintas variaciones que hay en el adolescente. Justamente el hecho de adaptarse como padres, ¿no? De manera mutua, es favorecedor para que ellos vean que ustedes también están en este proceso acompañándolos. Además, en dicha etapa se resaltan, como lo dije en un principio, los deseos y aspiraciones. Ellos están envueltos en una serie de deseos y aspiraciones que pues justamente anhelan, y a veces pues este berrinche, estas rabietas que podemos ver es porque no se están dando, pero ahí es importante el control de impulsos, el que puedan manejar y gestionar sus emociones a manera de frustración, ¿no? Luego, es importante mencionar que los aspectos que generan mayor impacto en toda esta etapa, que además determinan su vida, es la autoestima, el dominio de sí mismo, autoridad, la autoridad efectiva, ¿no? La más asertiva, la que además nos provee a nosotros de una serie de elementos precisos para no solamente la crianza en niños y en adolescentes, sino en el desarrollo de toda nuestra etapa de padres, porque nosotros vamos a ser padres hasta que cerremos los ojos, ¿no? Y un chico de 30 años, que es un adulto, también puede generar tanto errores como aciertos, y también nosotros como padres podemos guiar. Cuidarse de la sobreprotección y de la rigidez, lo hemos mencionado en varias oportunidades con Rosita,
más bien entrar a un punto de negociación, donde ellos sepan que no van a ganar todo si no es meritorio, ni tampoco van a perder todo. Establecer los límites confiables y seguros, así como tomar en cuenta sus opiniones. Qué importante es saber escuchar. Escuchar implica ser generoso, ser atendido, que ellos sientan atención de sus padres, que esto se sume con lo que acabo de mencionar con respecto a la autoestima, ¿no? Se genera un mejor y mayor vínculo con los padres. Y por supuesto, brindarles claridad, ser concretos, no entrar en rollos que desafortunadamente los vamos a perder a los 2 minutos. Los chicos son concretos, los adolescentes no entran en rollos, no entran en argumentos como lo sí podemos soportarlo, inclusive y sopesarlo los mismos adultos. Los adolescentes son concretos y es parte de su desarrollo cerebral. Sí, correspondiente a la orientación vocacional debemos de tener claro, ¿no? Que este ayuda y orienta al adolescente en una elección de su carrera acorde, ¿no? A través de este autoconocimiento, a través del recogimiento de la información, de sus intereses, de sus motivaciones, de sus habilidades, de sus aptitudes y también de sus rasgos de personalidad y también coeficiente intelectual, ¿no? El fin, entonces, de la orientación vocacional o el propósito, pues es guiar a construir el objetivo de vida de cada persona y de repente no podemos decir que es algo infalible, pero sí podemos decir que ayuda menos, ayuda mucho a reducir de repente la deserción, ¿no? Y que nuestros hijos de repente estén cambiándose de carrera, ¿no? Y que puedan realizar más bien una carrera que ellos la amen, les guste y que lo hagan con motivación y con pasión, ¿no? Muchas gracias. Vamos a empezar ahora con el foro de preguntas. Seguramente que las han ido registrando en el chat. Con mucho gusto las vamos a absolver Rosa y yo. Sí, Rocío, Rosa, les voy a leer la primera pregunta. Dice, ¿qué recomendaría para los jóvenes que son autistas o que tienen una condición especial? ¿Cómo tener en cuenta la universidad en la que quisieran estudiar? Conozco básicamente de una universidad que tienen todo un departamento muy bien establecido que dirigen a los autistas, que es la UPC. Si en aras de hacer propaganda, tienen toda un área con psicólogas educativas muy bien entrenadas para esto. El punto del autismo es un punto de la comunicación, de la disminución bastante grande en lo que es la comunicación, las habilidades sociales, las relaciones interpersonales y otros factores más. Pero es básicamente el punto más crítico en ellos. El entrenamiento. Full entrenamiento en lo que debe, no debe de hacer con respecto a llevarlo a situaciones que podría pasar. Es uno de los puntos importantes. Con respecto a la orientación vocacional, seguramente Rosita tiene mucho que decir acerca de esto, pero es importante saber cuáles son los intereses de este niño, de este chico, perdón, ¿no? Los intereses no dejan de ser importantes para los chicos autistas. Tienen muchos intereses, pero es importante mencionarlo porque, por ejemplo, yo trabajo mucho con un chico que tiene unos intereses matemáticos muy grandes. Es un chico autista que tiene muchas fortalezas en el área matemática, pero como es obvio, todo el área de comunicación y de lectura, de comprensión, está disminuido y justamente estimulamos esa área. Pero lo que a él le gusta y lo que es su interés, todas las matemáticas y ciencias. Tal vez, Rosita, de repente en ese sentido nos puedes apoyar un poco. Bueno, el proceso de orientación vocacional es guiar al alumno, ¿no? Por lo tanto, no podemos hacer una excepción con aquellos alumnos que tengan el trastorno TEA, el trastorno de autismo, ¿no? Tendríamos que ver
las cualidades, ¿no? Y el grado de autismo y las especificaciones de cada uno de los alumnos. Igualmente, en el proceso de orientación, como es personalizado, ¿no? Entonces, igual recogeríamos cuáles son sus intereses, cuáles son sus fortalezas y podríamos orientarlo un poco ahí, ¿no? Pero definitivamente, como tú has dicho, en el autismo son 3 áreas debilitadas: el área de la comunicación, el área social y la rigidez de pensamiento y la poca flexibilidad que tienen, ¿no? Entonces, habría que considerar estos aspectos. Sí sé que la UPC es la primera que tiene un programa de inclusión, ¿no? Entonces, es una ventaja, es una puerta abierta donde de repente se puede hacer la adecuación, ¿no? Pedagógica para que ellos pudieran estudiar y también darles el sostén social y el apoyo social que definitivamente todavía tendrían que continuar estas personas, ¿no? Bien, gracias. La segunda pregunta es, ¿a qué edad sería recomendable el trabajo de orientación vocacional? Sí, lo que nosotros debemos de considerar que la orientación vocacional es un proceso, ¿no? Y lamentablemente a veces aquí estilamos, ¿no? En la mayoría de los colegios, hacerlo solamente en el último año, en quinto año de secundaria, ¿no? Y es ahí donde les damos recién la primera apertura a los chicos a las carreras, a las universidades, a esa visión, pero en realidad esto es algo que debe de comenzar desde casa y debe de comenzar desde pequeños, ¿no? A lo largo que nuestros hijos van creciendo, ya nosotros como padres, ¿no? Vamos percibiendo cuáles son las habilidades que tienen nuestros hijos. Y a veces, muchas veces escuchamos a muchas madres decir, hay un artista en la casa, hay un científico en la casa, hay un ingeniero en la casa. ¿Por qué? Porque ya nosotros como padres vamos detectando esas habilidades que tienen nuestros hijos. Entonces, desde esa edad, desde la niñez, nosotros ya podemos ir orientando a nuestros hijos, al menos a qué área podrían desempeñarse mejor y en qué área también serían más felices porque vemos que eso es lo que les gusta, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de orientación vocacional comienza desde casa, comienza desde la niñez, comienza de los padres, a través de los mensajes de padres, de maestros y de alumnos. Listo, muchas gracias. Ahora, nos preguntan, ¿qué aspectos nucleares se deberían tomar en cuenta en un programa de orientación vocacional desde el trabajo a realizar en una institución educativa y parte de ello cumplen los test vocacionales? Sí, ¿no? Las áreas nucleares para poder determinar, ¿no? El área y las posibles carreras son varias, ¿no? Primero, descubrir cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes, ¿no? Cuáles son sus rasgos de personalidad, que es muy importante porque todo tiene que ser congruente, todo tiene que consolidarse, ¿no? Tenemos también que ver sus hábitos de estudio también, que es algo muy importante y que a veces no se considera. Tenemos también que ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y también tenemos que ver también cómo responde cognitivamente, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a construir una batería de pruebas de tal manera que nosotros podamos recoger una información, conocer a este evaluado, ¿no? Y que nosotros no solo nosotros lo podamos conocer, sino que él mismo se conozca, ¿no? Y llevarlo en este proceso a que él pueda decidir, de acuerdo a este match, cuál sería la mejor carrera para él, ¿no? Aquí Bien, quería y como acotar solo un temita. Con Rosa estábamos conversando un poco acerca de los chicos y los adolescentes con trastorno de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? El TDAH. Y habíamos llegado a ver que habían varias empresas en Estados Unidos que se habían tomado la licencia y una buena decisión de contratarlos. Justamente cuando estos chicos ya terminaban la universidad o los institutos, los colleges,
querían contratarlos porque ellos cumplían un perfil. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso, Rosa. Sí, ¿no? Justamente, y no solo en Estados Unidos, sino también en Japón, ¿no? Inclusive salieron los anuncios en periódico, porque una característica de los chicos con déficit atencional que son muy vehementes, ¿no? En aquello que les gusta, ¿no? Son muy resistentes. Entonces, por ejemplo, en hospitales, en las salas de emergencia, la verdad que es un trabajo arduo, ¿no? Era un anuncio que decía, se busca médicos, ¿no? Para sala de emergencia, pero de preferencia que tengan la característica, ¿no? De TDAH, ¿no? Porque son muy resistentes, muy vehementes, ¿no? Entonces, son cosas que también debemos de considerar, ¿no? Cuando, que se considera en realidad en los mercados ahora, ¿no? Porque son cualidades, por decir, que ellos desarrollan diferentes, ¿no? Así como también los chicos con autismo, ¿no? Son chicos muy rutinarios, ¿no? Entonces, si ellos aprenden a hacer un oficio, como son muy mecánicos, lo van a hacer perfecto, obsesivos ¿no? también, ¿no? Entonces Así no van es. a terminar hasta que no se haya logrado el producto, lo que ellos hayan visionado que quieren lograr. Así es. Entonces, hay características que a veces podemos pensar que no son favorables, pero sí, ¿no? Si las sabemos guiar, las sabemos orientar, sí son características que de repente más bien pueden ser valoradas, ¿no? Y pueden ser beneficiosas, ¿no? Ahora, otra cosa que quería poner, también poder decir que qué importancia es el proceso de orientación vocacional para el elegir una carrera, porque si nosotros vemos estadísticas, ¿no? Solo el 40% de repente de estudiantes que ingresan a una universidad, de 100, solo el 40% termina la carrera con la que empezó. Y no solamente termina la carrera que empezó, sino que la ejerce, ¿no? Pero hay un 60% o que no la termina o que termina cambiándose de carrera, ¿no? Y esto nos dice por qué. Porque de repente hubieron dos errores, ¿no? Un error que de repente no hizo este proceso de autoinformación, de conocerse, de saber cuáles eran sus cualidades, sus habilidades, ¿no? O porque de repente escogió una carrera por un interés, por ganar plata, porque la familia le dijo, porque los amigos lo aconsejaron y no porque realmente él estaba convencido, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos al momento de escoger una carrera. Bien, la última pregunta, por favor. Dice, ¿cómo puede influir el poner a los adolescentes en academias preuniversitarias mucho antes de que culminen los estudios secundarios, por ejemplo, a partir del segundo o primero de secundaria? Muy antes, ¿no? Yo Muy no lo veo, la precoz. verdad, sí, muy necesario que sea antes, ¿no? Porque es meterle una doble presión a un niño de 12 años, porque primer año secundario es un niño de 12 años, donde cuando todavía ni siquiera es consciente de por qué tiene que estudiar extra, por qué tiene que estudiar más, ¿no? Y más bien en vez de lograr el propósito que queremos, más bien puede haber una rebeldía, que lo forzamos a estudiar tanto que cuando quiera acabe el colegio, en vez de ir a una universidad, no quiere volver a agarrar además un libro nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay tiempos, ¿no? Hay tiempos para todo, ¿no? Y yo creo que el comenzar una pre puede ser a inicios de un quinto año de secundaria, ¿no? No debemos apresurarnos tanto ni presionar tampoco, porque esto es un proceso y que tiene que ver también con el desarrollo socioemocional de la persona, ¿no? Además hay un abanico de posibilidades para el ingreso a las universidades. Ya no es como en nuestra época, donde solamente tenías la pre o el examen general. Ahora hay por distintos tipos de Modalidades. formas y modalidades para poder ingresar, ¿no? Y no necesariamente tienes que ser el primero en tu aula o inclusive tu promoción o escolta o consejo estudiantil para poder ingresar. Conozco muchos chicos, muchísimos chicos que han ingresado, no sé exactamente el nombre porque el nombre depende de la universidad, pero por notas mayores de 16, que es, digamos, más o menos las coloca en el tercio del aula,
y a partir de entrevistas y cuánto haya hecho el estudiantes y voluntariados, todos esos aspectos sociales que también son importantes, ¿no? Entonces, hay tantas formas ahora de ingresar a la universidad o al instituto que no necesariamente la única opción es una pre, y mucho menos si es a tan corta edad como primero y segundo de secundaria. Creo que, como dice Rosa, los van a desgastar. Bien, Rocío, culminamos la ronda de preguntas. Sigue, por favor. Muchas gracias, Yulisa. El día de hoy queremos presentarle 2 talleres que tanto Rosa como yo vamos a brindarles a no solamente a los participantes de este cuarto encuentro, sino al público en general. Tenemos el primer taller de habilidades comunicativas que lo voy a dictar yo a 2 tipos de grupos, ¿no? El grupo número 1 es el de 10 a 13 años y el grupo número 2 de 14 a 17 años, justamente esta es la etapa más fuerte de la adolescencia, donde ellos se expresan más, pero justamente el temario de estos talleres tiene que ver con las habilidades de conversación. Hablábamos hace un momento que los chicos terminan siendo muy monosilábicos, ¿no? Sí, no, estoy bien, estoy mal, o no sé, ¿no? Entonces, ¿cuánto les puede ayudar un taller de habilidades comunicativas para su vida futura, ¿no? Y su vida y el futuro cercano, como lo hemos determinado, ¿no? Si bien es cierto, 10, 13 años, vamos a ir formando y dándole los recursos de manera preventiva, pero de 14 a 17 años ya están en un abrir y cerrar de ojos para la universidad. Entonces, también motivar la fluidez verbal, ¿no? Por ejemplo, no hablar con muletillas, ¿no? Con sonidos que además son guturales, que te indican que no está habiendo una buena hilación de pensamiento. La escucha activa, qué importante es la escucha activa, la escucha donde tú atiendas a la persona que está contigo, porque no solamente es la visión, el sentido de la visión, ¿no? Sino también es todos los sentidos dirigidos, pero sobre todo la escucha, porque si la escucha activa no está bien resuelta, ¿cómo tú vas a poder hacer un intercambio comunicativo? Otro punto importante es cómo vamos desarrollando la asertividad. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿En qué momentos hablar? ¿En qué momentos callar? El silencio es tan importante. Es uno de los puntos que he aprendido ya con la experiencia y con la práctica, ¿no? Qué importantes son los silencios cuando uno no debe hablar, ¿no? Es como no tener problemas de que haya ciertos huecos cuando es necesario el silencio. Y evidentemente la autoestima, cuando uno se comunica mejor y logra expresar lo que desea, que además también está incluido en esto tus emociones, la autoestima es un punto que flota de manera asertiva, de manera propositiva, de manera positiva también. Entonces, este taller se da en grupos personalizados. Solo 5 participantes por grupo. Se pueden haber varios grupos, pero de 5 participantes. Grupo 1 de 10 a 13 años y grupo 2 de 14 a 17 años. Y el otro taller lo dará Rosita. Sí, ¿qué tal? Gracias, Rocío. Sí, después de la charla y ver la necesidad en esta situación, hemos venido a bien de crear estos 2 talleres para fortalecer, uno, la parte emocional, ¿no? Y las habilidades comunicativas, y también el taller de orientación vocacional como Descubre tu vocación, ¿no? Aquí, como hemos dicho, el primer punto muy importante, ayudar a los adolescentes a autoconocerse, ¿no? Es decir, conocer el autoconocimiento, como lo expresamos, qué es lo que ellos quieren, cómo son, a través de preguntas, qué te gusta, ¿no? ¿Para qué crees que eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿No? Que él mismo logre identificar todos aquellos que le gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son su motivación, no lo que le dice la mamá, no lo que le dice el papá, no lo que le dicen los amigos, sino lo que a él le gusta, ¿no? Después evaluar también, ¿no? Los errores que se cometen generalmente al elegir una carrera,
porque nos dejamos llevar, porque la familia también ejerce mucha presión y a veces la elección de una carrera puede convertirse para algunas familias como un conflicto vocacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre quería que sea médico y de repente el papá quiere que sea militar, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a este adolescente que está en el medio y que de repente no quiere ni ser médico ni ser militar, pero no sabe a quién darle el gusto, ¿no? Entonces, esto es importante, no dejarnos llevar también por el dinero, lo que decían antes Rocío, ¿no? Muchos chicos ahora son muy materialistas, ¿no? Lamentablemente es una sociedad de consumismo, ¿no? En el cual los chicos, si tú les preguntas qué quiere ser, cualquier cosa que gane plata, ¿no? Entonces hay una pérdida también de valores en el cual es importante trabajar con ellos y enseñarles por qué la carrera que deben de elegir es una carrera que a ellos los apasione. Y todo aquello que podamos hacer con pasión, es una carrera que realmente la van a poder disfrutar y van a poder vivir de ella, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Cuando elegimos de repente la carrera de psicología, no sé si te pasó, Rocío, todo el mundo me decía, ¿cómo vas a estudiar psicología, no? Que psicología no sirve, ¿no? Nadie te va a ver, nadie te va a escuchar, te vas a morir de hambre con esa carrera. Y en realidad no ha sido así, ¿no? Ha sido una carrera de la que he vivido, de la que he podido ganar muchas cosas, de las que ahora puedo disfrutar y de la que me siento gusto, ¿no? Y esta es una razón muy importante que debemos escoger algo que a nosotros nos apasione, ¿no? El otro punto es conocer también nuestros hábitos de estudio, algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar Derecho y es una carrera que hay que leer mucho y de repente no me gusta leer, entonces definitivamente yo tengo que empezar a modificar mis hábitos de estudio, tengo que buscar ayudas, técnicas de aprendizaje, técnicas de lectura, de comprensión lectora, para que me pueda ir bien, ¿no? Y por último, algo muy importante, la evaluación de la personalidad, de las aptitudes, ¿no? Y de los rasgos también rasgos de personalidad y también la capacidad intelectual son aspectos muy importantes que debemos de considerar, ¿no? Para poder nosotros enrumbar al estudiante, hacer ese match, hacer ese compendio, si tu personalidad también va con tus intereses, tus aptitudes y la carrera que tú quieres seguir, ¿no? Porque todo tiene que ser congruente. Entonces, esto también lo vamos a dar de forma personalizada en grupos máximos de 5 personas y no solamente va a venir la parte teórica, sino que también en este proceso cada alumno va a terminar con el proceso de la evaluación y al final se le van a dar sus resultados de forma individual, ¿no? Entonces, creo que es enriquecedor para ellos pasar por este proceso de autoconocimiento y terminar este taller con sus resultados de su orientación vocacional, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? Ha sido lindo compartir para mí esta tarde con ustedes, con Rocío, más que un taller, creo que ha sido para nosotros una charla en que la hemos tratado de hacer lo más amena posible y compartir experiencias mías y experiencias de Rocío. Muchas gracias a todos. Así es. Gracias a todos. Gracias, Rosita. ¿De qué, Rocío? Gracias a ti.